Bienvenido al podcast de Teología Práctica, un podcast donde la teología deja de ser compleja y toma vida para tu día a día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Teología Práctica. Hoy tengo un invitado, miembro de Iglesia Vida Vertical, Geo. ¿Cómo estás, Geo? Hola, Pastor Omar. Bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti por invitarme. Pensé en ti para el tema de hoy. Y el tema de hoy es glorificando a Dios con nuestras finanzas. Algo difícil, un tema difícil. Sí, es un tema difícil, ¿cierto? Y muchas veces es difícil porque nuestros corazones son difíciles con respecto a las finanzas, ¿verdad? En las palabras de Dios vemos que Jesucristo, nuestro Señor, habló de muchos temas diversos, pero si en algo vemos un énfasis, es con respecto al infierno, con respecto a las finanzas, al dinero. Y algo de lo que me animó invitarte a ti es que podemos ver en ti la evidencia de la gracia de Dios en esta área, ¿no? Que como ya bien lo hemos hablado en podcasts anteriores, no que no tengas que seguir creciendo en esa dirección, no que no haya todavía cosas por las cuales tengamos que trabajar o tengas que trabajar en tu caso, pero creo que de manera general puedo ver la evidencia de la gracia de Dios en tu vida con respecto a este tema, con respecto a la generosidad financiera hacia la iglesia local y hacia otros que veo que buscas pues ser generosa y representar el evangelio en la generosidad misma del evangelio. Así es que gracias por aceptar la invitación. Aún sería bueno, creo, contar, ya desde ahorita me atrevo a contar la historia. Cuando te hice la invitación, como que tú no querías, ¿no? Así es. Decías, no, es que tengo deudas. Así es. Y yo decía, a ver, espérate, ¿son deudas causadas por tu pecado o son deudas que tienes que tener? Y ya como que eso te animó un poco más, ¿no? Porque pues no es malo tener deudas, lo malo es que cuando esas deudas fueron producto del pecado, ¿no? Y algo que me animó aún más el hecho de invitarte fue que aún en medio de tus deudas, ¿no? Hay generosidad en tu vida. Y creo que eso habla mucho de cómo Dios está obrando en tu corazón para que tus deudas no sean el estorbo para la generosidad, porque muy fácilmente podrían convertirse en el estorbo para la generosidad, ¿cierto? Como que priorizar el pago de deudas y por consecuencia de hacer eso, dejar de ser generoso en las áreas y en la dirección en la que Dios quiere que mostremos la generosidad del evangelio en nuestras finanzas, ¿no? Y claro, no nada más la generosidad refleja finanzas para la gloria de Dios, pero me gustaría enfocar un poco el tema de glorificar a Dios con nuestras finanzas, un poco en esa parte, hablando un poco de lo que nosotros llamaríamos la ofrenda para la iglesia, algunos lo llaman el diezmo para la iglesia, y ahorita podemos ver por qué en Iglesia Vida Vertical no lo enfatizamos, el ofrendar, el ser generosos con nuestras finanzas con respecto al término del diezmo, sino más bien con el respecto al término de la ofrenda, y vamos a explicar un poco del por qué así y cómo es que lo vemos desde la perspectiva bíblica en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Sí, muchas veces es algo difícil de manejar porque sí, como bien dices, a veces pensamos, bueno, el hombre es el que me ve, el hombre es yo le debo al hombre, tengo que pagar, ¿no? Y pensamos que eso es lo primero. Sin embargo, el Señor nos deja claro en su palabra, ¿no? Que primero todo es de Él y para Él, y que Él es quien provee, que Él es quien nos da, y que debemos de tener siempre en cuenta que debemos ser buenos mayordomos en cuanto a cómo utilizamos ese dinero. Y también, pues, obviamente, darle al Señor lo que es del Señor. Y que aunque todo viene de Él, sería como tenemos que darle todo, pero pues realmente Él nos permite en su gracia, pues eso, ¿no? Para cosas que tengamos que comprar para vivir, etcétera. Pero recordar siempre que las cosas son de Él y para Él. Amén, amén. Y gracias por modelar eso en tu testimonio de fe.
Empecemos entonces, ¿qué te parece con esta parte? ¿Por qué no le llamamos diezmo cuando damos a la iglesia? Porque es más un enfoque de las ofrendas, y yo creo que tiene mucho que ver con el contexto en el que nos encontramos ahora, ¿no? El diezmo era algo que era parte de la teocracia bajo la cual vivía el pueblo de Israel, ¿no? En donde Dios fue muy específico en porcentajes, ¿no? De diferentes formas para que el pueblo mostrara su devoción y su confianza a Dios en dar, ¿no? Y que al final eso que daban era para beneficio del pueblo, ¿no? O sea, ni siquiera es que Dios lo necesitaba o Dios se hacía menos pobres y no se lo daban, más pobres y no se lo daban, perdón. Entonces era más bien una forma de su discipulado en devoción a Dios y dependencia a Dios. También era una forma en la que ellos mostraban el amor por su prójimo, que mucho de ese dinero pues servía para suplir las necesidades de aquellos que estaban en necesidad. Entonces ese es el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? El diezmo era algo que tenían que dar, y que ni siquiera era el diezmo nada más, eran otros porcentajes en otras direcciones que les demandaba la ley, que al final terminaba siendo un 33% por algo así. Y todo eso Dios se los demandaba, y ellos pues la expectativa era que lo quisieran dar de corazón, ¿cierto? En nuestro contexto, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, la motivación y el sentir no cambia, pero sí la forma en la que vamos a mostrar nuestra confianza y dependencia a Dios en su provisión. La expectativa sigue siendo la misma. Dios quiere ver a un pueblo que da, que es generoso, Él ama al dador alegre, quiere que la motivación sea con la motivación con el deseo de estar alegre al hacerlo. Y creo que eso es algo que definitivamente encontramos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero al final del día creo que aún el estándar es más alto que en el Antiguo Testamento, porque muchos pudieran pensar, bueno, entonces en la teocracia era bastante, ¿no? El porcentaje era alto, ¿no? Pero ahorita que ya estoy en la gracia, pues ya es lo que me sobre por ahí, ¿no? Lo que no me incomode, y a veces podemos llegar a pensar que la gracia nos quita el compromiso o nos quita el peso de crecer en esas direcciones, ¿no? De dar. Cuando tenemos esto, que en los dos pactos, tanto en el antiguo como en el nuevo, el dinero que Dios pone en las manos de su pueblo, o los recursos, otra vez es para avanzar el plan de Dios en nuestras vidas. No ha cambiado, esa perspectiva no ha cambiado. Creo que lo que eleva el nuevo pacto en la sangre de Cristo es toda la revelación que ya Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y en realidad, aunque obviamente tenemos buenos principios de la palabra de Dios para ser motivados en dar de manera generosa y ser responsables con nuestro dinero y dar testimonio de nuestra confianza en Dios al nosotros dar en las direcciones que Dios nos esté llamando a dar, independientemente de que eso es verdad, la realidad es que no hay como tal un versículo en el Nuevo Testamento, como lo había en el Antiguo Testamento, que nos diga esto es lo que hay que dar. Sí, la cantidad, ¿no? No, sí, o sea, no sí. hay como que pareciera que lo deja más abierto, pero no porque es más abierto hay menos compromiso. De hecho, creo que es al revés. Se eleva el compromiso. Así es, creo que Dios también muestra y revela lo que hay en nuestros corazones a través de eso, ¿no? Si nuestro Dios está haciendo el dinero, a veces queremos acapararlo todo para nosotros y, como bien decías, no dejar lo que resta para el Señor. Sí, no, creo que esa es una de las cosas que vemos aún desde el Antiguo Testamento, ¿no? Dios no esperaba que su pueblo hiciera una ofrenda en devoción a Él con las obras, ¿cierto? Así es. Él se enfocaba en las primicias, ¿cierto? No sé si se te viene a la mente algún pasaje que hable de ese principio, de ese fundamento. De hecho, sí. En Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Sí, es algo que el Señor pues nos llama a hacer, ¿no? Desde antes, desde el Antiguo Testamento ya nos decía de eso. Como lo primero que debe estar en nuestras mentes y en nuestro corazón es eso, la devoción al Señor, antes que todo lo demás. Y este es un versículo que precisamente me ha llevado a
pensar en eso. O sea, sí, tengo deudas, tengo que pagar esto, pero aún antes de pensarlo, debe de venir a mi mente, y es en lo que trabajo, ¿qué es para el Señor? No es el 10%, sino es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Partimos de eso tal vez para como una referencia, claro, pero sí podemos decir, Señor, ¿qué es lo que tú has puesto en mi corazón? Me he recibido tanto, Señor, ¿cuánto me dices que es para ti, no? Sí. Y es bueno que lo pongas en esa perspectiva, ¿no? O sea, es un buen punto de partida, ¿no? O sea, empezar con esa disposición, ¿no? Y no estar pensando en eso, ¿no? Si me sobra, si al final si me alcanzó para todo, entonces sí, no, o sea, es creer, así como tenemos que honrar a Dios en esta área, ¿no? De decir, a ver, Dios, tú me pones en mis manos cada mes 10 pesos, de esos 10 pesos yo dispongo en mi corazón poner 2 pesos para la obra del ministerio, para otras causas, ¿no? Confiar en que Dios también te va a honrar de regreso, ¿no? Esa acción, que Él va a ver tu corazón detrás del por qué estás dando esas prioridades sanas a tu vida, y nada te va a hacer falta. Así ¿no? es, así es. Y que si pareciera que te va a hacer falta algo, sepas y estés convencido que esa es la perspectiva que tú estás viendo. En realidad, a los ojos de Dios, nada te hace falta, ¿no? Porque a veces eso pensamos, no, ¿por qué hice eso? Yo creo que sí me voy a esperar siempre a mejor a ver si me sobra algo, ¿no? A ver, espérate, si crees que te hizo falta algo, más bien tal vez es algo que Dios no quería que tuvieras. O tal vez era un dinero que Dios no quería que dispusieras. Y por eso es que te hizo falta, ¿no? Sí. Cuando en realidad Él está honrando tu obediencia, aún en tus carencias, tal vez, ¿no? ¿Y por qué no lo vemos así? Como que lo queremos ver siempre al revés, ¿no? Sí. Exactamente, cambiar el chip. Y ver que las carencias que Dios pueda traer a nuestras vidas, aún en medio de nuestra fidelidad, son su voluntad y siguen siendo parte del propósito en donde Él está honrando nuestra obediencia, aún en medio de esas carencias. ¿Por qué no verlo así, no? Sí, claro. Sí, ¿Te hace sentido? Creo que hace mucho sentido, ¿cierto? Sí, así es. Sí. Así es que, por lo mismo, un pasaje que a mí me gusta usar del Nuevo Testamento, que definitivamente puede ser un pasaje que se puede usar para muchas otras cosas, pero que en particular a mí me ayuda como un buen motivador para crecer en mi devoción a Dios con mis finanzas, con mi generosidad, con las ofrendas, ¿no? Ya no soy llamado a diezmar, pero soy llamado a tener el mismo corazón que Dios en un inicio propuso para su pueblo, un corazón de depender de Él, de ser dadivoso, de ser generoso, de poner mis finanzas y mi mente en las cosas de arriba y no en las de este mundo, ¿cierto? Es Filipenses. En Filipenses versículo 5 dice, capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Entonces aquí hay un llamado a la actitud, ¿ok? Y está poniendo a Cristo como el ejemplo. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué increíble, ¿no? Entonces yo miro ese pasaje y digo que eso tiene que ver con Cristo y su obra que vino a hacer, su misión de salvar al mundo, de redimirnos, pero está diciendo que Él se despojó de algo, ¿cierto? Él tenía gloria en los cielos, Él era la segunda persona, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero estaba en ese estado de ser la segunda persona de la Trinidad, de ser Dios, de estar glorificado, exaltado, ¿no? Por las huestes celestiales. Y todo eso no lo detuvo para cumplir el propósito de Dios, para cumplir la voluntad de su Padre. Y se humilló, o sea, se quitó algo, se dejó a un lado algo que parecía importante y que lo era, ¿no? Y lo sigue siendo, para considerar el interés de los pecadores, ¿no? Y cuando veo ese pasaje digo, ese pasaje aplica en muchas direcciones en la forma en la que vivimos nuestra fe. Y creo que una de ellas es las finanzas mismas, ¿no?
¿qué son estos 10 pesos o 100 o 1000 o 1,000,000 de pesos que Dios me pudiera dar? ¿Acaso no puedo invitar a Cristo en despojarme de ellos, en no vivir para ellos, en no hacerlos mi Dios, ¿no? Sino más bien ponerlos para el servicio de Dios, para que Dios sea glorificado a través, porque al final, como tú ya bien lo dijiste al inicio, Él me los dio, ni siquiera míos son, sin importar que pareciera que yo me los gané, ¿no? Cuando entendemos que aún eso que sí tuviste que hacer, ir a trabajar y obtener un salario, también vino de Él. O sea, Dios te dio tu trabajo, Dios te dio los dones para poder calificar para ese trabajo. Todo eso viene de Dios, todo es gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un pasaje como este, no hay excusas, tampoco hay un número mágico. Simplemente, ¿cuál es ese número mágico? ¿Entiendes este pasaje? ¿Entiendes las implicaciones de lo que Cristo hizo? Ese es el número mágico. Así es. ¿No? Esa es la meta. Despójate de todo lo que te puedas despojar para mostrar tu devoción a Dios con tus finanzas, ¿no? En la generosidad de tus finanzas, en la buena administración de tus finanzas, en las prioridades sanas que des a tus finanzas, ¿cierto? Y es cuando damos prioridades sanas, cuando tenemos una estrategia que vamos a poder crecer en estas cosas. Cuando simplemente asumimos que todo va a salir bien, pero no tenemos en nuestro radar una planeación, priorizar, un presupuesto, ¿no? El tener principios como lo que ya hablaste de las primicias, tener dominio propio para no estar gastando en oportunidades que se nos van a venir en el camino, que a veces no son oportunidades, sino estorbos. Estorbos para precisamente no cumplir metas, para no cumplir planes que hayamos hecho en nuestra administración de las finanzas. Sí, y es muy difícil. Realmente en la vida práctica yo he visto que es muy difícil porque en lo personal, pues, que se me antoja un café, que se me antoja esto. Y no porque sea malo, sino precisamente ya en la distribución que hice de mis finanzas, pues ya si me salgo, obviamente, pues luego voy a tener que estar viendo cómo lo compenso. Y como bien dices, no hay planes que se llegan a frustrar por no hacer esa buena administración. Sí, así es. Entonces, Geo, de manera general, ¿cómo podrías ayudarnos dándonos algunos tips, algunas ideas, hábitos, disciplinas que te han ayudado a fomentar la generosidad y la buena administración de las finanzas en tu vida? Pues yo creo que primero que nada recordar siempre, ¿no? Que Jesús dio más todavía de lo que yo pudiera dar, y saber que también lo que ofrendo, por ejemplo, para la iglesia, pues es para extensión de su reino. Edifica a los hermanos, inclusive también el ofrendar a los hermanos edifica también eso. Saber que todo se está administrando correctamente es algo que también me ayuda de esa manera a poder ser una buena ofrendadora, o lo que Dios pone en mi corazón, ofrendar lo que Dios pone en mi corazón, tener un presupuesto, que eso es muy importante, porque cuando yo todavía no lo estaba haciendo, yo decía, sí puedo gastar en esto, piquitos de aquí, piquitos de allá, y que finalmente me llevaban a tener una deuda. Pero lo que siempre ha estado presente y debe de estar presente, creo, en nuestras mentes es eso: Señor, esto es tuyo, y poder dar al Señor lo que es de Él, ¿no? Eso es tenerlo en mente muy claro, tener el don. Bueno, Él ya nos ha dado el dominio propio, practicar ese dominio propio, que muchas veces en mi contexto yo pensaba, pues tengo que comprarme ropa porque voy a ir a trabajar, pero no significa que tengo que comprarme ropa cada 8 días o cada 15 días. Siendo mujer es muy fácil. Digamos, necesito unos zapatitos, necesito esto, pero realmente no lo necesitamos, ¿no? Podemos abrir ese closet y decir, aquí tengo. Entonces, y Dios me ha dado. Esto que tengo, Dios me lo ha dado. Recordar eso es, creo que, lo primero, y basarnos en nuestro presupuesto. No, tratar de no salirnos de ahí. Va a haber cosas que van a venir de improviso, pero en la medida de lo posible estar recordando siempre y tener ese dominio propio, de no lo hago. Wow, sí, ayuda bastante. Gracias por iniciar con el Evangelio, con recordar lo que Cristo ha hecho, ¿no? Que básicamente es un poco de lo que leíamos de Filipenses, que esa sea la base, que ese sea el fundamento, que eso sea lo que nos motiva a querer hacer todo lo demás que queremos que salga bien y que se vea bien para la gloria de Dios, ¿no? Lo del presupuesto creo que es genial. Muchas veces no planeamos, más bien no damos porque no planeamos dar, ¿no? Y eso va en muchas direcciones, ¿no? En la ofrenda, en ser generosos con otros,
¿no? Pero cuando lo planeamos, cuando tenemos bien estructurado también cuáles son nuestros límites en el gasto, ¿no? Entonces también eso nos ayuda a tener cuidado, a no gastar de más, a no gastar el dinero que no tenemos, ¿no? Y a tener contentamiento en medio de las cosas que no podemos comprar, claro, ¿no? Creo que es importante recordar eso, ¿no? Que esta vida no se trata de comprar, como me gusta el ejemplo que pones, ¿no? Ahí hay ropa en mi armario, todavía se ve bien, no necesito ir por un pantalón nuevo, no necesito ir, ¿no? Y nada de malo con de vez en cuando comprarte algo nuevo, pero que no sea como que la dinámica, que no sea la necesidad, ¿no? Sino más bien ser sabios en la buena administración de los recursos, en el gasto de esos recursos, y creo que ayuda bastante pues ver eso, ¿no? Que Dios te ha dado gracia en esas direcciones, por consecuencia de que has sido disciplinada, el dominio propio, ¿no? Que mencionas, todos fallamos en el dominio propio, pero la esperanza es que todos estamos creciendo en mejores formas de mostrar dominio propio a la hora de cuando viene la tentación, ¿no? Y se nos planta en la cabeza que necesitamos algo, ¿no? Que en realidad la mayoría de las veces no lo necesitamos. Simple y sencillamente nuestros corazones no se están llenando, no se están satisfaciendo de Cristo, de su gloria, de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y estamos buscando, como decimos por ahí, bueno, como dice la palabra de Dios, ¿no? Agua en cisternas rotas. Así es. Y si me permites agregar también es otro consejo práctico, es la iglesia. Recurrir a la iglesia, de buscar consejo, ¿no? Aún en nuestros proyectos que tengamos, de buscar consejo, y pues la sabiduría que hay en medio dice la palabra de Dios, ¿no? Que en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Entonces también eso, preguntarle, hermanos, y estar pues rindiendo cuentas en el sentido de oye, ¿sabes qué? No me gasté en esto, ¿no? Aún los hermanos, también la iglesia por su parte nos ayuda en eso, ¿no? De estar preguntando, oye, ¿cómo vas? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué? Rendición de cuentas. Así es. Abrir nuestras finanzas a algún hermano, tal vez no a toda la iglesia, no, pero a un hermano de confianza que sabes que te va a hablar verdad a tu vida y que te va a traer atención gastos desmedidos, gastos innecesarios, que te pueda dar retro de tu presupuesto, ¿no? Y tal vez dejarte ver que aquí hay un gasto innecesario, que aquí estás o que aquí no estás gastando lo suficiente, deberías gastar un poco más y quitarle más bien de este otro lado, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bueno. Obviamente se necesita humildad para hacer algo así, ¿cierto? ¿No? Y no es fácil, y no lo va a hacer nunca, creo yo, ¿no? Pero creo que si entendemos que nuestras vidas no nos pertenecen, si entendemos que nuestro dinero no es nuestro, si no somos mayordomos de los recursos y del dinero que Dios pone a nuestra disposición, no deberíamos tener ningún problema en ir a esos lugares para pedir ayuda, para buscar consejo, para aprender de otros, ¿no? La importancia de lo que hablábamos en algunos podcasts anteriores, mucho de nuestro discipulado es en imitación a lo que otros ya están haciendo bien, ¿no? Yo aconsejaría que si tu talón de Aquiles, y es el talón de Aquiles de todos, de alguna forma, para algunos más, para otros menos, es el ser generoso, pues júntate con alguien que sabes que es más generoso que tú, ¿no? Hazle preguntas a esa persona, cómo le haces, qué te ha ayudado, lo que estamos haciendo ahorita en el podcast, ¿no? Y con la esperanza de que va a haber un contagio de ideas y de formas que nos van a ayudar a crecer en esta área, en este tema de las finanzas sanas, de las finanzas bíblicas que son para gloria de Dios, ¿cierto? Así es. Pues en verdad, gracias, Geo, me anima mucho que hayas aceptado la invitación, y gracias por tu ejemplo de vivir el evangelio con tus finanzas, con tu generosidad, y esperamos pues haya sido de bendición para aquellos que nos escuchan, recordando esto, ¿no? Que nuestras vidas todas son para la gloria de Dios, y no hay un área de nuestra vida que Dios no quiera moldear y conformar a la imagen de Cristo, y si algo era nuestro Señor Jesucristo, y lo vimos en Filipenses 2:5,
fue muy generoso. Fue generoso sobremanera. Así es. No, nunca podremos competir con esa generosidad, pero sí la podemos tratar de imitar, y yo creo que ese es el llamado de todo cristiano, ¿cierto? Obviamente, sí. Así es. Así es, que Dios nos dé gracia para crecer en nuestras finanzas, en la buena administración de las mismas, y para ser muy generosos, dar mucho fruto en generosidad para con Dios, para con la iglesia y para su obra. Amén. 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 Pues gracias, Geo. Gracias, Geo, una vez más por aceptar la invitación. Fue un gusto tenerte aquí con nosotros en un episodio más de Teología Práctica. Espero haya sido de bendición para aquellos que lo pudieron escuchar. Y recuerden, hacedores, no solamente oidores. No seas solo oidor, sino hacedor. Este podcast es un ministerio de Iglesia Vida Vertical. Para más información, por favor contáctanos por medio de nuestras redes sociales.